y yo me voy también a controlar, para dar más tiempo al conferenciante, las formas de gestión y los procedimientos de la Administración de Bellas Artes, es el título de la próxima conferencia. Marcos Baquer Caballería, director del Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural de la Universidad de Carlos III, pero ha sido más cosas, de las cuales no voy a hacer ningún comentario, porque lo que es preferente que pueda hablar y vayamos ganando el tiempo de desfase. Muchas gracias. Buenos días. Permítame que, aunque vayamos mal de tiempo, mis primeras palabras sean para expresar una felicitación, un agradecimiento y una admonición. La felicitación a la Dirección General. Feliz cumpleaños. Y que cumplas muchos más, a ser posible, otros 100. Y, visto lo que ha dicho Jesús Prieto en la primera conferencia, y que yo lo vea, porque, en fin, he visto que al optimismo, o que nosotros todos lo veamos, esos otros 100 años de vigencia y existencia de la Dirección General. En segundo lugar, el agradecimiento obligado, sobre todo en mi caso, por esta invitación de la Dirección General a participar en estas magníficas jornadas internacionales y hacerlo en compañía de personas que me preceden, en fin, en especialización, en méritos y en otras muchas cosas. Y, en tercer lugar, la admonición. En el pecado llevan ustedes la penitencia, porque esta invitación a tantos juristas y, en particular, a mí, que tengo ese perfil, nadie es perfecto, obviamente ya anticipa que voy a hablar de las formas de gestión y los procedimientos, pero desde una perspectiva eminentemente jurídica que, de nuevo, nos llevará a abordar los marcos legales, los marcos normativos del procedimiento administrativo. Y eso creo que, además, en este caso, viene al caso, valga la redundancia, porque la ocasión que se nos brinda es doble. Por un lado, tenemos el centenario de la creación de la Dirección General, pero, por otro lado, este año, si nadie lo remedia, el legislador derogará la actual Ley de Procedimiento Administrativo y promulgará una nueva Ley de Procedimiento de las Administraciones Públicas. Y, por tanto, es una buena ocasión, como digo, para reflexionar sobre la forma en que proceden, en que actúan las administraciones públicas y, en particular, en que lo ha hecho y lo puede hacer la Dirección General de Bellas Artes. Y para eso, entonces, tenemos que abordar, como decía, el marco normativo y hacerlo en un doble plano. Primero, decir algunas palabras necesariamente sucintas sobre el marco general, el marco legal general de los procedimientos administrativos, y después algo más detallado sobre el marco sectorial o especial en materia de Bellas Artes. En los dos casos podemos reconducir esta breve historia, el relato, mejor dicho, no la historia, a tres grandes etapas, porque se pueden fijar, de acuerdo con la evolución del marco normativo, tres grandes etapas, tanto en el marco general como en el sectorial. En el general se han sucedido tres grandes leyes en estos 100 años, tres grandes leyes de procedimiento administrativo. La primera, la Ley de Bases de 19 de octubre de 1889, que fue, en mi opinión, y no solo en la mía, una ley excepcional por varios motivos. El primero, que, como destacara ya García de Enterría, se trató de la primera ley del mundo sobre el procedimiento administrativo. Nos anticipamos, los españoles, tan habituados como estamos a copiar las leyes europeas, nos anticipamos a la siguiente ley, que sería la austriaca, que fue de 1925 y que fue madre, a su vez, de toda una generación de leyes centroeuropeas de procedimiento administrativo. La española fue, sin embargo, la primera ley de procedimiento administrativo promulgada en el mundo. Excepcional, en segundo lugar, porque esa ley surgió de la iniciativa del propio Parlamento. No lo era tanto en aquella época, pero con los ojos contemporáneos sí lo es, y más aún porque el primero de los diputados proponentes de la Ley de Bases de 1889 fue nada menos que Gumersindo de Azcárate, lo cual nos permite, además, después trazar, en fin, un atajo entre esto y, por ejemplo, la Ley del 33 y Fernando de los Ríos, ¿no? Nos permitiría hablar también del krausismo y la institución libre de enseñanza y su influencia intelectual sobre la legislación de procedimiento administrativo y sobre la legislación del patrimonio histórico.
En tercer y último lugar, una ley excepcional porque cupo toda ella en una carilla de la Gaceta. Y eso, desde luego, los que conocemos algo, los marcos normativos hoy en día españoles, nos podemos sorprender. Por mucho que la apretáramos, seríamos hoy incapaces de comprimir una ley en una carilla de la Gaceta. Y es que fue una ley que sentó solo 18 bases, desde luego escuetas, y que remitió, claro, en su carácter abreviado estaba también su defecto, remitió el resto de toda la regulación a los reglamentos que debían aprobar todos y cada uno de los ministerios para dotarse de sus propios regímenes jurídicos procedimentales. Y así lo hicieron. A lo largo de 60 años se fueron dictando reglamentos de procedimiento en todos y cada uno de los ministerios, empezando por el Ministerio de Estado, creo que por allá por el 1890, hasta el Ministerio de Industria, que llega ya en los años 50 la aprobación de su reglamento, pasando por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que aprueba su reglamento en 1918. Siendo breve y remitiéndose en buena medida al desarrollo reglamentario, la Ley de 1889, sin embargo, ya introdujo in nuce muchos de los elementos de lo que ha sido el régimen jurídico del procedimiento hasta hoy en día. Por ejemplo, el sistema de registro de entrada para las solicitudes y escritos dirigidos a la Administración y el deber de la Administración de darle un recibo al interesado para que tuviera constancia de esa solicitud o de ese escrito. La regulación del trámite de informe y el plazo máximo para su evacuación, que también visto con ojos de hoy produce cierta melancolía y para los gestores públicos no exenta de envidia cuando se dice que deben emitirse los informes en el plazo de un mes con carácter general, 2 para las Islas Canarias, 4 para las Antillas y 8 para Filipinas, lo cual nos habla evidentemente de lo que han cambiado las comunicaciones en el seno de la Administración y también de lo que ha cambiado el ámbito territorial de aplicación de esta ley a la vigente actualmente, porque ya no tenemos que ocuparnos de las comunicaciones ni con las Antillas ni con las Filipinas, sí todavía con las Canarias. En tercer lugar, se regula el trámite de audiencia a los interesados, se exige con carácter general que se dé audiencia a los interesados o se fija también el plazo máximo para resolver. De nuevo, los gestores envidiarán aquella época porque se les daba hasta un año para resolver los procedimientos administrativos a los órganos competentes para ello. Como decía, la ley fue desarrollada de forma muy dispar, de forma desconcentrada por cada uno de los ministerios, el de Instrucción Pública y Bellas Artes, en el 18, y eso provocó que, durante esos 60 largos años de vigencia de esta ley, fuera diversa la regulación, por ejemplo, de la legitimación activa, quién podía solicitar algo de la Administración, la regulación del silencio de la propia Administración o la regulación de los recursos administrativos, lo que provocó la demanda de que se codificase ese acervo, sin duda ya en términos técnico-jurídicos muy avanzado de todos esos reglamentos, se codificase en un cuerpo legal que llegaría con la Ley de Procedimiento Administrativo del 58. Por fin tenemos un gran cuerpo legal del procedimiento administrativo, único para todos los ministerios, aunque todavía esa codificación era imperfecta. La ley se declara solo supletoria para los entes locales, para los organismos autónomos, por tanto, lo que llamamos la administración instrumental, y deja fuera, además, lo cual remite su concreción a un reglamento, deja fuera ciertos procedimientos especiales que se rigirían por su propia normativa sectorial, con preferencia sobre la ley del 58. Sin embargo, hay que aclarar que esos procedimientos especiales no eran todos los procedimientos, no fueron, tal y como después se interpretó, todos los procedimientos sectoriales, sino solo aquellos que precisasen de una regulación que desplazase la general y así quedase establecido en el decreto que los identificó. De manera que todas las demás regulaciones sectoriales, incluidas las de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, quedaron bajo la disciplina ya de la Ley de Procedimiento del 58. No eran, en términos jurídicos, procedimientos especiales, no eran lex specialis que desplaza la ley general, sino procedimientos sectoriales que debían sujetarse a la disciplina general ya, aunque después podían modularla o complementarla con normas sectoriales.
La ley del 58, además, introdujo, como decía antes, novedades importantes. Por ejemplo, ya por fin unifica temas como los de los recursos administrativos o del silencio administrativo y, además, en mi opinión, más importante, no solo avanza en las garantías de los ciudadanos, que había sido el leitmotiv del legislador en origen, sino que complementa esa visión de la garantía del ciudadano frente a la Administración ya con una cierta visión de la eficacia de la Administración, por ejemplo, regulando, codificando por primera vez los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos, en términos además muy parecidos a los que tenemos hoy en día. Los medios como el apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multas coercitivas o lo que tan finamente llama nuestro legislador la compulsión sobre las personas, que es lo que en la calle llamamos, en fin, forzar la ejecución de los actos a porrazos o empujones. Sin embargo, la ley, ya digo, muy finamente, eso sí que es fino y no mi estudio sobre la autonomía de la cultura, lo llama compulsión sobre las personas. Así que no solo los papeles pueden ser compulsados, también las personas pueden ser compulsadas por las fuerzas del orden público. Y con una vía bastante parecida, además. Y de ahí llegamos al tercer y último eslabón de esta historia general del procedimiento, que es la todavía vigente Ley 3092, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, que avanza, da un nuevo paso significativo en la codificación del procedimiento, ya, por tanto, aplicándose a entidades locales y a toda la administración instrumental, no solo a los ministerios, por tanto, suprimiendo los regímenes especiales ratio personae, pero no los establecidos ratio materiae. Ciertas materias seguirían teniendo una regulación procedimental diferenciada, especial, como los contratos, los procedimientos tributarios o los procedimientos disciplinarios, pero no así, por ejemplo, los procedimientos en materia cultural y, en concreto, de patrimonio cultural, que quedan bajo los principios y las reglas de lo que nuestra Constitución llama el procedimiento administrativo común, que no es tal porque no hay un procedimiento administrativo común. En realidad debe entenderse que lo que la Constitución quiso reservar al Estado en esta ley era establecer las reglas comunes, las normas comunes del procedimiento administrativo, que es efectivamente lo que tenemos hoy. En este marco se desarrollan, paso ya a la segunda fase, al segundo plano a que antes me refería, ya el plano sectorial, se desarrolla la legislación específica sectorial del patrimonio cultural. No voy a valorarla o analizarla en términos generales, porque además eso lo hará mucho mejor de lo que yo podría Juan Manuel Alegre, pero sí centrarme en qué aportan desde el punto de vista de esta concreta ponencia esas tres fases que yo he dividido, en primer lugar, por referencia a las leyes de excavaciones del 11 y la de monumentos del 15, de la que cumplimos también el centenario. En segundo lugar, la ya de patrimonio del 33 y después la del tesoro, el tesoro documental y bibliográfico del 72. Y en tercer lugar, en la etapa en la que estamos, la ley del 85 y, por último, la del patrimonio cultural del 2015. Por tanto, son tres etapas conformadas por cada una de ellas por un par legislativo. La primera de ellas, la del 1911, de nuevo una ley muy breve, formada por 13 artículos solo, y es una ley que todavía maneja un concepto muy parcial o fragmentario de el patrimonio cultural, referido a las ruinas de edificios, ruinas monumentales y antigüedades, pero solo hasta la Edad Media, pero que ya aporta un amplio elenco de técnicas que mutatis mutandis se van pareciendo a las que tenemos hoy. El inventariado de los bienes necesariamente por Ministerio de la Ley, por personal facultativo, no solo del Ministerio, sino también de las academias o de las universidades. La suspensión cautelar de las obras y su autorización, pero sujeta a un informe favorable, uno de los rasgos que ya apuntaba Jesús Prieto de los procedimientos administrativos en esta materia, los informes no solo preceptivos, sino a veces también vinculantes, pero además por parte de órganos expertos. Se va
dando un papel muy relevante a lo que podríamos llamar la administración experta, paralela a la administración burocrática, en este caso informe favorable de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, la potestad para expropiar, pero con atribución de la valoración del justiprecio expropiatorio a una comisión compuesta de nuevo por académicos de la historia, de bellas artes y de ciencias, si la estación de que se tratara fuere paleontológica, o la articulación de técnicas de fomento, tanto económico como jurídico. Sin embargo, no hay en la Ley de Excavaciones un procedimiento especial ni para el inventariado, ni para las autorizaciones, ni para las ocupaciones y expropiaciones, que se regirían, por tanto, por la Ley de Bases de 1889 y por el Reglamento de Procedimiento del Ministerio de 1918. Sí hay algunas adiciones o complementos a esas leyes generales, como los que he mencionado, ciertos informes preceptivos, en su caso vinculantes, y la atribución de competencias específicas al personal facultativo del propio Ministerio o a organismos expertos. Poco avanza su reglamento de 1912, aunque algo concreta sobre los aspectos del régimen jurídico del procedimiento, y poco más en esa etapa, porque estamos todavía en una época en la que están naciendo al derecho los procedimientos administrativos y en la que, por tanto, se ocupa mucho más el legislador de las prerrogativas y potestades de la Administración, lo hemos visto ya, la potestad expropiatoria, la inspectora, la sancionadora, y de los correlativos derechos y garantías sustantivas de los ciudadanos, en la delimitación de del contenido de su propiedad o en la fijación del justiprecio expropiatorio, que no de los aspectos competenciales y procedimentales de la relación jurídica entre ambos. Sin embargo, una pronta y ya primera evolución de esto que digo, de la escasa atención por el procedimiento, nos la da enseguida la Ley de 4 de marzo de 1915. En mi opinión, como efecto necesario de la ampliación, la primera ampliación, que después se daría en las sucesivas leyes, del ámbito de protección. De las ruinas y de las antigüedades se pasa a los monumentos arquitectónicos artísticos, y se va ampliando, por tanto, los bienes, la protección jurídica de los bienes inmuebles de valor histórico o artístico, lo cual se podía ampliar, pero lógicamente no se podía abrir de manera indiscriminada, lo que obligaba a establecer algún criterio de determinación, criterio que además no podía ser predeterminado por la ley en la forma abstracta y general que le es propia al instrumento legal y, por tanto, que debía remitirse a la fase de ejecución administrativa. Lo que es tanto como entregar el protagonismo, ya no para ejecutar en sentido estricto, para adoptar las medidas de protección del patrimonio, sino para completar la determinación de qué es patrimonio, a la fase, ejecutiva del acto administrativo declarativo del valor de un bien y, por ende, también al procedimiento para su dictado. Emerge, por tanto, el acto administrativo y el procedimiento administrativo previo con un protagonismo que no había tenido hasta entonces. Y eso se ve clarísimamente en la propia ley, en su tenor literal, porque aparece en su mismo frontispicio en el artículo primero. El artículo primero de la Ley del 15 dice: se entiende por monumentos arquitectónicos artísticos, a los efectos de esta ley, los de mérito histórico o artístico, cualquiera que sea su estilo, y aquí la ampliación ya no a una determinada etapa histórica o a un determinado, sino a todo aquello que sea de mérito, que tenga un valor cultural, pero entonces, de algún modo, hay que determinar qué bienes iban a ser objeto de medidas concretas de protección. Y sigue el artículo primero de la Ley del 15, que en todo o en parte sean considerados como tales por los respectivos expedientes. Ya ha llegado el expediente administrativo al artículo primero de la Ley del Patrimonio. Ya es protagonista, como digo, ya no solo para adoptar medidas, sino incluso para adoptar actos interpuestos entre la legislación y su ejecución de fijación del ámbito mismo de la ley. A partir de ahí, en la segunda etapa, Ley del Patrimonio Artístico Nacional del 33 y la del Tesoro Documental y Bibliográfico del 72, avanzan, en términos que no me voy a detener, en la dualidad entre administración activa y administración consultiva de los bienes culturales, de la que ya se ha hecho alusión reiteradamente, Dirección General de Bellas Artes por un lado, pero por otro lado los organismos consultivos e informativos representados en la nueva Junta Superior del Tesoro Artístico.
La ley del 33, además, subraya esta dualidad y la encaja en un modelo de diferenciación entre administración activa y administración consultiva, como decía cuando en su artículo 13 afirma: los acuerdos y resoluciones de la Junta Superior del Tesoro Artístico no tendrán fuerza ejecutiva sin orden del director general de Bellas Artes. Bien, es verdad que eso no nos debe llevar a desmerecer las funciones que ejercían. Javier ha hablado de ello, que eran funciones, desde luego, relevantes. Y siendo notable y revelador el progreso de la ley en la regulación de la organización administrativa, más destaca la de los procedimientos, por contraste con la parquedad de la legislación precedente. Habíamos visto que la ley del 15 ya eleva a su artículo primero el expediente administrativo, pero sigue todavía sin regular mucho en qué consiste. La ley del 33 ya regula ampliamente, en el caso de los inmuebles, el expediente para la declaración del monumento histórico-artístico, previendo su forma de iniciación, la legitimación activa para interesarla, los informes preceptivos y vinculantes, las medidas provisionales que puede adoptarse y la forma de su resolución. La tercera y última etapa, la hoy vigente, es la conformada por las leyes del patrimonio histórico-artístico español del 85 y la muy reciente Ley del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2015. No haré valoraciones generales sobre estas leyes, pero sí, en lo que concierne concretamente al procedimiento, destacar que abunda la ley del 85 en algunos rasgos que ya no son conocidos: la diferenciación, de un lado, entre administración burocrática activa y, por otro lado, la administración consultiva experta; la regulación sectorial de los procedimientos, pero dentro del marco de la legislación general, ahora ya común, sobre procedimiento administrativo; y, dentro de ese marco, la adopción de previsiones complementarias singulares, como es el juicio preceptivo de la administración consultiva, en algunos casos también vinculante; la acción pública, muy importante también, por lo que después diré; las medidas provisionales que se prevén ya incluso adoptar por ministerio de la ley; o la publicidad de las resoluciones mediante su inscripción en el correspondiente registro, inventario, censo o catálogo. Ahora bien, estas particularidades de las normas sectoriales no las hacen normas especiales. Lo he dicho ya también, me quedan 5 minutos. Lo cual digo yo con agobio, expreso yo con agobio, y reciben ustedes seguro con mucho alivio. Voy a intentar comprimir lo que queda. Decía, no son propiamente leyes las de procedimiento en materia de patrimonio, leyes especiales en sentido técnico-jurídico, y eso hace, por ejemplo, al deberse encajar en el marco general, que podamos entender que los informes preceptivos, por ejemplo, de los órganos expertos, cuando deben informar, en aquellos casos en que no sean vinculantes, sí deben entenderse a los efectos de la legislación general como informes determinantes, a los efectos, como digo, de los artículos 42 y 83 de la Ley 3092, y, por tanto, que puedan permitir interrumpir el impulso del procedimiento y suspender el cómputo del plazo máximo para resolver, por ejemplo, por su relevancia concluyente, que es precisamente el criterio que el Consejo de Estado nos ha dicho que rige para diferenciar estos informes determinantes, o, por ejemplo, dudar nos da título este encuadre en la legislación general para entender dudosamente conforme y, por tanto, vigente el criterio del artículo 9.3 de la Ley de Patrimonio, que exige, para que se pueda producir la caducidad del expediente, exige que, una vez vencido el plazo máximo para resolver, deba denunciarse la mora y esperar un plazo adicional de 4 meses, cosa que difícilmente encaja con los automatismos de la Ley 3092 hoy vigente. Esta ley, la del 85, se complementa hoy, desde hace muy pocos meses, con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, ley que, en mi opinión muy personal, significa un avance en el reconocimiento y en el tratamiento jurídico del patrimonio inmaterial, aunque también sigue manifestando la perplejidad del ordenamiento jurídico con este fenómeno, con esta manifestación o con esta parte del patrimonio cultural. Y eso no se lo puede imputar al legislador concretamente de esta ley, sino que es que todavía hoy los juristas estamos situados en unas concepciones, en unas hechuras que son marcadamente liberales e individualistas, lo cual hace que nuestro ordenamiento tenga serias dificultades para institucionalizar los fenómenos culturales o no culturales, los fenómenos de carácter popular o colectivo, por el individualismo del ordenamiento, los bienes distintos de las cosas materiales,
y los valores diversos del valor económico, de la fruición o utilización de carácter patrimonial. Entonces, claro, con estas hechuras, con estos mimbres, es muy difícil proteger el patrimonio cultural inmaterial. Yo destacaría, en lo que toca concretamente al procedimiento, 3 aspectos de esta nueva ley. Una vez más, esto no es nuevo, el informe preceptivo de los órganos expertos. En segundo lugar, aunque esto ya estaba apuntado en la Ley del 85 para la creación de BIC, la iniciación del procedimiento siempre de oficio, a diferencia de otros precedentes, que en mi opinión obedece al carácter eminentemente colectivo o popular del patrimonio cultural inmaterial, que se observa no solo en esta iniciación necesariamente de oficio el procedimiento, sino también, por ejemplo, el que se someta necesariamente a información pública, a audiencia ya no solo de los titulares de derechos reales, sino también de las comunidades portadoras del bien. Y el tercer y último rasgo que destacaría es la dimensión interadministrativa del procedimiento, que se observa, por ejemplo, que se dé audiencia también en las administraciones autonómicas y locales, o el informe también por parte de las comunidades autónomas. Yo quería, antes de concluir, ilustrar esta evolución con algunos casos, pero prácticamente no tendré tiempo. Muy telegráficamente, y sin, desde luego, ninguna pretensión historiográfica, sino solo ilustrativa, recordar algunos casos, como por ejemplo el de las pinturas murales de San Baudilio de Casillas de Berlanga, en Soria, que ya recuerda Alegre Ávila en su monografía, protegidas por Real Orden de 12 de septiembre del 23, que lo declaraba como Monumento Nacional de la Ley del 15, y, sin embargo, anulada parcialmente esa orden por el Tribunal Supremo, por sentencia del 12 de febrero del 25, donde se anula, como digo, aun reconociendo que la ermita estaba comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley del 15, por no haberse formado el catálogo ni haberse notificado a los recurrentes en tiempo anterior alguno. Se constata aquí la importancia. El Tribunal Supremo no cuestiona el valor del bien, sin embargo, no acepta la protección establecida por el Ministerio por defectos en el procedimiento. Esa primacía o ese protagonismo del expediente a partir de la Ley del 15 a que antes me refería. En segundo lugar, otro caso que he podido conocer por cortesía de la Subdirección de Archivos y la Administración General, el Archivo General de la Administración, el curioso caso de los 21 candelabros y la alfombra de la Catedral de Sigüenza, cuyo obispo solicita vender por escrito del 22 de junio de 1926, coetáneo, por tanto, del anterior, y que efectivamente obtiene la resolución de autorización, si bien no para todos ellos, le dejan vender libremente la alfombra, pero de los candelabros le dice que debe reservarse un par de ellos de cada tipo y estilo, a fin de que se conserve de este modo ejemplares típicos de la región española. Pues bien, esta limitación del sentido favorable de la resolución proviene precisamente del informe de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que había exactamente fijado esa condición para informar favorablemente. De nuevo, la importancia de los informes por parte de órganos expertos. Yo destacaría esto de este procedimiento como constatación de lo que ya anticipaba Jesús, y yo he desarrollado. También destacaría que la notificación de la resolución se produce el 4 de febrero del 31. Es decir, pese a que la ley del 89 decía que los procedimientos debían como máximo durar un año, esta autorización se prolonga su emisión y su comunicación al interesado por más de 4 años y medio en total. En fin, no estaban todavía las reglas del procedimiento que abundan en la celeridad, simplicidad del procedimiento administrativo y la eficacia de la Administración, de manera que los informes fueron solicitándose y recabándose y obteniéndose sucesivamente. Uno de ellos se demora más de 8 meses y solo después de eso, y previos ciertos oficios, comunicaciones internas, se remite de nuevo el expediente al Ministerio para su resolución. El tercer y último caso, antes de concluir muy brevemente, que me llamaría o traería aquí a colación, es obligado, estando como estamos en el Museo Arqueológico Nacional, y es el caso de la restitución a España o el retorno de la Dama de Elche y del tesoro visigótico de Guarrazar, entre otros bienes culturales. Un caso que yo sugeriría, si hay aquí alguien que se dedique al género de ficción, más todavía que los juristas, en fin, creo que daría muy bien para una novela de intriga o de misterio,
porque el expediente, que es maravilloso, se inicia con una orden ministerial diciendo que es preciso realizar una investigación de los depósitos de objetos artísticos robados por los marxistas y existentes en Francia, y por tanto manda trasladarse a Francia a una pequeña delegación encabezada por el Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Histórico Nacional y formada por otros 2 agentes, así los llaman, no es que yo quiera ofenderles. Sigue en este expediente con un no menos maravilloso informe confidencial elevado al ministro o al director general, por el comisario general, en el que da cuenta de las pesquisas realizadas por sus agentes en Francia. Eso sí, no sin quejarse de que estos 2 agentes, dice, los señores Pérez Bueno y Macarrón, casi clandestinamente han podido entrar en Francia, actuando allí, aunque a nombre de la Comisaría General, por cuenta propia, pues no han contado con el apoyo de nadie y menos el de la embajada. Y, sin embargo, pese a eso y a urgir, y gracias quizá a que el comisario general urgía a resolver rápidamente el expediente, no fuera que antes se acabase la guerra y los franceses pudieran ser menos receptivos a su resolución, se adopta felizmente un acuerdo permitiendo la permuta del Consejo de Ministros de 25 de noviembre del 40. Más allá de lo anecdótico, yo creo que este expediente también nos muestra que mucha parte de la actuación de la Dirección General no está en las leyes del patrimonio y mucha parte, además, no es un expediente tramitado, instruido y resuelto unilateralmente por la Dirección General de Bellas Artes o por el Ministerio o la Secretaría de Estado de Cultura, sino que aboca necesariamente, cuando no a irse casi clandestinamente al extranjero, aboca a la cooperación intra o interadministrativa con otros departamentos o con otras administraciones públicas, ya sea con Fomento por el 1% cultural, ya sea con Industria por el patrimonio industrial, etcétera, etcétera. Concluyo ya ahora sí, con 3 ideas. La primera es que, como hemos visto, el siglo XX, estos 100 años, han sido los del alumbramiento del régimen jurídico de los procedimientos administrativos, tanto en lo general como en lo especial. La segunda es que la progresiva apertura del concepto legal de patrimonio cultural ha ido abocando a la paralela indeterminación legal de su contenido, que ha tenido que ser remitido a su fijación mediante actos administrativos interpuestos, subrayando la importancia creciente del procedimiento administrativo. Y la tercera, que estos procedimientos sectoriales de materia de patrimonio cultural, que no especiales stricto sensu, yo diría que destacaría de ellos 3 grandes criterios sectoriales, 3 grandes criterios particulares, que creo que no son casuales, sino expresivos de la identidad singular de la cultura como ámbito de la acción administrativa. El primero, la publicidad, que empapa, como hemos visto, buena parte de los procedimientos, del curso procedimental, desde la iniciación, abriéndose a la acción pública, la publicación del acto de incoación en el caso de la declaración del BIC, pasando por la instrucción, por ejemplo, la información pública preceptiva en algunos casos, y hasta su terminación con la inscripción en registros administrativos. Esta publicidad que empapa el procedimiento creo que es consecuencia del carácter público o colectivo de los bienes culturales, que ya evocara Giannini en su clásico trabajo sobre i beni culturali, que decía que todos los bienes culturales son públicos como bienes de fruición, y que además apunta también el artículo 46 de la Constitución española, que nos habla que son de los pueblos de España con independencia de su titularidad en el sentido patrimonial. En segundo lugar, la participación determinante, cuando no vinculante, de órganos expertos de carácter colegiado y representatividad plural, a que se refería Jesús Prieto, para honrar a lo que podríamos denominar la autonomía de la cultura, entendida como la institución que garantiza el libre desenvolvimiento de la cultura, y no ya como un deber de abstención correlativo del Estado, sino como misión de los poderes públicos, puestos por la misma Constitución, en el 149.2, al servicio de esa autonomía cultural, como, entendiéndolo además como deber y atribución esencial al propio Estado. Tercer y último criterio sectorial que yo destacaría, la necesidad de la colaboración intra e interadministrativa, tanto horizontal como vertical y con afectación a todos los escalones territoriales de gobierno en la acción cultural de los poderes públicos y la constatación de los efectos extraterritoriales del ordenamiento cultural, que se lo digan, si no, al señor Macarrón, que tuvo que andar por ahí clandestinamente por Francia, que acreditan que se trata de una materia o un sector que no es tal materia ni sector, sino que es, utilizando palabras de Jesús Prieto, holístico, por lo que la eficacia de esta acción administrativa invita, concierne a todo el poder público y no solo a uno o varios departamentos de alguno de sus entes territoriales. Muchas gracias.